que Él nos permite, ¿verdad?, de congregarnos. El martes estuve con los hermanos de Yonkri y ellos dijeron, me saluda a los hermanos de Waterbury. Ellos están el domingo aquí con nosotros. Estará nuestro hermano Carlos Nina, el hermano Edwin, y hay un grupito que viene de Yonkri para el domingo, para estar aquí con nosotros, ¿verdad? No sé si alguien leyó el libro de Nehemías. Yo dejé una tarea el domingo. Bueno, los que no estuvieron, pues está bien. Yo dejé una tarea el domingo que leyeran los primeros 7 capítulos del libro de Nehemías. Es un capítulo, o sea, es un libro muy bonito que a mí me encanta. Y lo he estado meditando, el libro de Nehemías, porque sabemos que las escrituras, la Biblia no está en orden cronológico. Por ejemplo, el Génesis lo tenemos como de primero, y Malaquías de último. Realmente el libro más antiguo es el libro de Job, pero se puso Génesis porque Génesis nos narra del principio de la creación. Pero realmente el libro de Nehemías cronológicamente es el último libro del Antiguo Testamento. Sabemos que los judíos tienen el libro de Segunda de Crónicas, porque el último libro del Antiguo Testamento, la última palabra es maldición. Entonces por eso ellos pasaron a Segunda de Crónicas. Pero cronológicamente, según nos narra la Biblia, el libro de Nehemías es el último libro del Antiguo Testamento. Fue lo último que se hizo. Y de ahí hay un silencio donde entra el imperio griego. Y ya cuando caemos al Nuevo Testamento nos encontramos con otro imperio, el imperio romano. Vemos que el libro, la estructura del libro de Nehemías, 7 capítulos, por eso dije de los primeros 7 capítulos. 7 capítulos nos hablan de las murallas de Jerusalén, de la reconstrucción de las murallas, del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Del capítulo 8 al capítulo 10 nos habla de la vida religiosa que se hacía en ese tiempo, cómo era la vida religiosa en ese tiempo. Y desde el capítulo 11 al capítulo 12 vemos que hay un censo, porque había muchas mezclas, y se hace un censo, y del capítulo 12, verso 27, al capítulo 13, hay como una especie de reforma espiritual. Es un libro muy completo, es un libro muy bonito, fue lo último que se escribió en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a la porción de esta noche, Nehemías capítulo 2, verso 11 al 20. Vamos a leer 9 versículos y luego vamos a meditar en el tema que también lo dije el domingo. No sé si alguien se acuerda del tema, lo voy a decir después. Leamos la porción de esta noche. Nehemías capítulo 2, verso 11 al verso 20, dice así las escrituras 2, 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no habían los oficiales donde yo había ido, ni que había hecho, ni hasta entonces lo había declarado a los judíos y a sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Verso 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Verso 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Verso 19 dice, pero cuando oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo homonita,
y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Dios y Padre que estás en gloria, le damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos por escrita, y tu palabra, Señor, nos guía, nos enseña, nos exhorta, nos dirige en el camino que nosotros debemos de andar. Podemos encontrar estas preciosas historias, como vemos tu mano poderosa obrando, y sabemos que tu palabra nunca caduca, y que tu palabra nunca regresa vacía, y que tu palabra es viva y es eficaz. Y a ti te damos toda la honra, oh Dios. Ayúdanos esta noche a entender estos preciosos versículos que hemos leído. Háblanos, Señor, al corazón, y que nosotros podamos ser edificados en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí encontramos, hermanos, el tema: levantémonos y edifiquemos. Es puse el tema exactamente lo que nos dice la parte B del versículo 18. Levantémonos y edifiquemos. Vemos que las murallas estaban totalmente destruidas, los muros estaban desbaratados, y uno dice: pero ¿y qué había pasado? ¿Había pasado un terremoto? ¿Qué es lo que había pasado en la ciudad de Jerusalén? Siglos antes, el profeta Jeremías, 40 años, anunciando al pueblo de Israel que se arrepintieran de los ídolos, de tantas cosas que ellos hacían, y que les decía que si ellos no se arrepentían iba a venir un desastre a la ciudad, y ellos no le creían. Y muchos falsos profetas se levantaron y diciendo: no, lo que dice Jeremías es mentira. Dios mora en el templo. ¿Cómo Dios va a destruir su propio templo? No le hagan caso, es una mentira. 40 años el profeta Jeremías, por eso le llamaron incluso el profeta llorón, y nadie le hacía caso. Anduvo un tiempo predicando lo que arrepiéntanse, lo que les va a pasar, y nadie les hizo caso. Entonces, después, cuando viene el cumplimiento de la profecía de Jeremías, el rey Nabucodonosor, uno de los reyes tremendos que ha existido, vino a Jerusalén y se llevó miles de personas cautivas. Muchísimos murieron, muchas personas, el templo pues fue saqueado, se llevó a los tesoros y los puso en donde él tenía los ídolos, y la ciudad quedó un desastre, miles de personas muertas. Y ahí en ese grupo también iba el profeta también Daniel, que estaba muy jovencito, que también se lo llevaron al cautiverio. Pero también había un castigo para la nación de Israel, porque en el libro de la ley se decía que por 7 años cada 7 años tenía que descansar la tierra, y ellos no cumplían esa ley. Entonces, por eso 70 años estuvieron ellos pues en el cautiverio, y vemos que estas murallas estaban totalmente destruidas. Había vuelto un grupito porque habían reconstruido ya el templo con Zorobabel, que habían regresado, pero algunos se habían quedado. Nehemías nació en el cautiverio. Nehemías no nació en Jerusalén, en Israel, sino que nació en Babilonia, y Nehemías estaba ahí. Entonces dice que un día vinieron unos hombres de Jerusalén, y Nehemías se acerca a ellos y les dice: ¿Cómo están mis hermanos allá en Jerusalén? ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo están los hermanos allá? Quisiera saber, tener información de ellos. Y algunos vinieron al palacio, porque Nehemías vivía en el palacio. Y dice que le dijeron: bueno, es un desastre, los muros están derribados, las puertas están quemadas, no hay vida en esa ciudad. Y dice que de ese momento, cuando Nehemías recibe esa noticia, pues empezó a decaer su rostro. Dice que en el capítulo 1 encontramos toda esa información. Dice que él se va y él ora al Señor, y él invoca al Señor y ayuna. Y fue tremendo lo que le pasó a Nehemías cuando escuchó esta noticia, porque esa noticia prácticamente le cambió la vida a Nehemías, que él vivía muy bien en el palacio. Él era copero del rey, estaba viviendo en el palacio, estaba muy bien, había nacido ahí en Babilonia, conocía muy bien la lengua, pero nunca se olvidó de sus raíces, nunca se olvidó de dónde él venía, aunque había nacido en Babilonia. Y un día dice que después de él ayunar y hacer todo esto, el rey lo miraba raro a él y le dice: bueno, ¿y qué te pasa? ¿Tú no estás enfermo? ¿Por qué tu rostro ha decaído? ¿Por qué estás tan pálido?
¿qué te ha pasado? Dice que, y también la Biblia dice que la reina también estaba ahí, era algo como de padres, la confianza que le tenían a Nehemías. Y Nehemías estaba ahí y ellos lo confrontan. ¿Y qué te ha pasado? Dice que Nehemías abre su corazón al rey y le dice, se aproxima que 4 meses se ocultó esto. Nehemías no le decía nada, pero el hombre estaba, que era un desastre. El rey se dio cuenta, este es el copero, este prueba el vino antes que yo lo tome, y lo veo así, todo nervioso, todo decaído. Pues se jugaba la vida Nehemías, posiblemente lo podía matar el rey, por lo que a lo mejor pudo haber pensado el rey, bueno, este es de mi confianza, le voy a preguntar porque yo tomo el vino, porque en ese tiempo también se mataban con veneno, se le ponía veneno a la gente y así moría. Entonces Nehemías le abre el corazón, ¿cómo no voy a estar así si la casa de los sepulcros de mis padres está totalmente destruido? Y el rey le dijo, ¿qué pides? ¿Qué quieres? Pues quiero que me des cartas para yo ir a Jerusalén y poder restaurar la ciudad. Y quiero que también me des cartas para cuando vaya al guardabosque también pues le presente las cartas y pueda utilizar madera. Y dice que el rey le dijo, bueno, también, ¿cuánto tiempo tú vas a estar ahí? Bueno, no sé, hasta que termine, pero entonces el rey Artajerjes lo dejó ir y Nehemías dice que se fue. Pero no se fue solo, sino que le dio cabalgadura, le dio capitanes también, no iba solo, y le dio cartas también para que entregase al otro lado del río. Cuando él llegara ahí al otro lado del río, pues él iba con permiso del rey, un sello que solamente el rey lo podía poner. Entonces tenía vía libre para que Nehemías llegara hasta lo que es la ciudad de Jerusalén. Y dice que está 3 días en Jerusalén. Al tercer día Nehemías empieza a salir de noche y observa la ciudad y ve todo destruido, ve un desastre, pero hay gente ahí, pero nadie se preocupaba por nada. Y Nehemías miraba lo que pasaba y dice que volvía a ir. Al tercer día ya viene y les declara. Y es cuando dice en el versículo 17, y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, cuando se reúnen con las personas que estaban ahí, los nobles, que Jerusalén está desierta, no había seguridad, no había nada, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Esa es la propuesta que Nehemías hace, pero lo sorprendente fue cómo reaccionó la gente. Y él dice en el verso 18, entonces le declaré cómo la mano de Dios me había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, claro, tenía la protección del rey, tenía el permiso del rey, levantemos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para sí. La gente que dijo, bueno, entonces vamos a levantarnos y vamos a edificar. Cuando uno le dice levántate porque está sentado, porque está dormido. Es decir, había un sueño espiritual tremendo ahí en ese lugar. Que nadie se fijaba en lo que estaba pasando, nadie le interesaba, a la gente que estaba ahí, nadie le interesaba arreglar lo que estaba destruido, pero Nehemías tenía una visión espiritual que Dios le había puesto en su corazón, que él mismo lo dice, que Dios le había puesto en su corazón. Y es cuando él viaja, y es cuando él le declara y dice, levantémonos y edifiquemos. Entonces quiero, hermanos, que analicemos varios puntos que nosotros podemos aprender de esta enseñanza que nos da aquí Nehemías. Y en primer lugar estaba viendo que nosotros no podemos movernos, no podemos hacer nada si antes consultar con el Señor. Yo no puedo hacer lo que me da la gana si antes no le consulto al Señor, no informarle al Señor, porque el Señor ya lo sabe. Una cosa es consultar al Señor y otra cosa es informarle al Señor. Señor, voy a hacer esto, sí, pero yo ya he tomado mi propia decisión, y a veces no puede salir mal porque yo ya tomé mi decisión y no me interesa lo demás, pero le digo al Señor para que me apoye. Sí, pero primero es consultar al Señor. Señor, ¿es esto de tu agrado? Señor, yo siento esto en mi corazón, pero no quiero andar por impulsos. ¿Es esta tu voluntad? Háblame, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Quiero saber si quieres que yo haga esto o no, o avanzo o me detengo, o tengo que esperar, porque hay un tiempo también de espera. Por ejemplo, Nehemías esperó en el versículo 11, el capítulo 2, verso 11, dice que esperó. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, a veces nos toca que esperar. Entonces consultar, el primer punto es consultar al Señor en oración. Capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4, mire que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré otra vez delante del Dios de los cielos. Eso es lo primero. Cuando él escucha la noticia,
lo que hace es orar. Cuando llega una noticia a nosotros, lo primero que debemos de hacer es orar al Señor. Nehemías dice que lloró, ayunó y oró por varios días. Entonces consultar al Señor a través de la oración, esperar, porque sabemos que a veces a nosotros nos gusta que las cosas sean rápido, pero la obra, quien la hace, no somos nosotros, sino que la obra quien la hace es el Señor. Por eso el salmista en el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. O sea, es decir, de nada sirve levantar paredes, hacer cualquier cosa, ir por todo el mundo, ir a cualquier ciudad, predicar la palabra. De nada me sirve si Dios no me está respaldando, si Dios no me está enviando. Si ando como el llanero solitario, si no he consultado a Dios, si quiero yo ganarme mi propia gloria para que la gente me vea, para que la gente me aplaude, para que me hagan famoso, de nada sirve todo eso si Jehová no respalda lo que estoy haciendo. Por eso dice que Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Es decir, de nada sirve estar con una escopeta viendo para todos lados si Jehová no está protegiendo esa ciudad. Entonces en vano sirve todo lo que nosotros hacemos, en vano sirve si Dios no está respaldando esta obra. Por eso Dios quiere que nosotros, lo primero que debemos de hacer es consultar al Señor, orar al Señor antes de tomar cualquier decisión, porque la obra es del Señor. Y si la obra es del Señor, Él quiere que nosotros hagamos algo. Quiere que nosotros hagamos algo. Miren lo que dijo ahí mismo en el capítulo 2, verso 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. O sea, la obra no es de nosotros, sino quien va a prosperar la obra va a ser el Dios de los cielos. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Es decir, Dios quiere hacer la obra, quiere hacer cosas grandes, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte, porque Dios quiere que nosotros seamos instrumentos útiles, porque Dios quiere usarnos a nosotros. Entonces, en primer lugar, es consultar a Dios. Segundo lugar, Nehemías estaba en un palacio. Nehemías pudo haber dicho, bueno, y a mí no me interesa que la gente esté sufriendo allá, que esté todo desbaratado. Si yo vivo en un palacio, si yo soy la persona de confianza del rey, si no me hace absolutamente nada, entonces, ¿qué voy a ir a hacer yo? Bueno, ahí que se arreglen ellos, que le pidan al Señor, pero yo me quedo aquí con el rey. No. Desde el momento que escucha, que le dan esa noticia, le cambió la vida. Como a nosotros, desde el momento que recibimos la buena noticia, también nos cambió la vida. Porque la vida no puede seguir siendo igual, porque hay un antes y un después. Cuando Cristo entra, pues cambia la persona, se muestra lo que es el cambio. Entonces, en segundo lugar, es salir de la comodidad, porque a veces nosotros nos podemos sentir tan cómodos. Bueno, estoy bien así como estoy, pero el Señor quiere que nosotros avancemos, el Señor quiere que nosotros nos levantemos, el Señor quiere que nosotros edifiquemos, porque Él quiere usarnos a nosotros. Nosotros somos instrumentos que son de lo vil del mundo, dice la Escritura, de lo menospreciado, de lo débil. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. ¿Por qué? Porque Dios es el que se lleva la gloria. Escoge instrumentos débiles, escoge instrumentos sencillos, escoge instrumentos viles, y Él nos transforma para Él llevarse la gloria. Nehemías era un copero del rey, tenía un buen trabajo y decidió irse a trabajar en la piedra. Es decir, pues nosotros tenemos que salir también de la comodidad. Entonces debemos de pensar, ¿estamos dispuestos a dejar esto por el Señor? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme por el Señor? Porque eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías lo dejó absolutamente todo. Cuando dice levantemos y edifiquemos, es a la acción, es a trabajar. Y el Señor, si Él nos ha llamado, pues Él nos va a capacitar. Porque el Señor no va a llamar a nadie si no lo va a capacitar. Cuando el Señor llama es porque Él se va a encargar y Él va a capacitar también. Nos va a capacitar y nos da los carismas, es decir, los dones. Porque todo creyente tiene mínimo un don. Y el don es para ponerlo al servicio de la obra del Señor. Entonces Dios mismo nos ayuda, nos esfuerza, como dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre está ahí, ayudándonos a nosotros. Entonces quiere que nosotros trabajemos, como a mi hermana que le gusta mucho esta alabanza, muy bonita, trabajar y orar en la viña del Señor.
Pero Dios nos da talentos también a nosotros, nos capacita, pero con una condición. Y la condición es que todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo para el Señor. Como hablaba el hermano Hermes el domingo, no por mi propia cuenta, porque si yo hago algo y me esfuerzo y lo hago para mí, pues ya me llevé mi recompensa, ya me aplaudieron, ya me hicieron famoso y edifiqué sobre qué, sobre heno, sobre hojarasca, todo esto no va a valer absolutamente nada. No hay recompensa porque yo ya me la llevé, porque edifiqué para mí mismo. El Señor quiere que lo hagamos todo para Él. Colosenses capítulo 3, versos 3, 23 al 28, o sea, el hermano Brian lo puede poner ahí. Dice que todo lo que nosotros hacemos, debemos de hacerlo como para el Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. En primer lugar, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces hay recompensas, hay herencias. Es un privilegio servir al Señor en el área que Él nos haya puesto. Si me toca arreglar las sillas, si me toca hacer cualquier cosa, si lo hago para el Señor, es un privilegio, porque voy a recibir recompensa. Y digo yo, bueno, ya esto ya es demasiado, porque suficiente tenemos con la salvación. Suficiente tenemos que el Señor nos haya perdonado todos los pecados, nuestros pecados. Pero el Señor va más allá y nos quiere recompensar y nos quiere dar cosas a nosotros, promesas. Ahora, cuando su jefe le promete algo, pues usted no esté tan seguro que se lo va a cumplir. Si el hombre le puede decir, yo te prometo, bueno, es mejor no prometer ni cumplir, dice las Escrituras, que prometer y no cumplir. Pero cuando Dios le promete algo, dice las Escrituras que las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Lo que Dios promete, lo cumple, porque Él es perfecto y Él no se equivoca. Y tenemos, hermanos, promesas grandísimas. 3 versículos, ese hermano Brian me lo pueden poner en la pantalla. 1 Corintios 15, 58. Aquí hay una promesa tremenda. ¿Cómo debemos de estar? Firmes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, no estancándolo, no estar de brazos cruzados, siempre, no ayer, mañana, no, siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. La mentalidad de cada creyente, mi trabajo del Señor no es en vano. Yo voy a ir a la iglesia a adorar al Señor, voy a tratar de hacer algo, porque yo voy a tener mi recompensa. No me merezco nada de esto, pero el Señor le place bendecirme. Segunda promesa que tenemos, 2 Corintios 5, 10. Otra promesa, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, o sea, mientras nosotros estemos vivos, según lo que hacemos en esta tierra, así va a ser la recompensa, sea bueno o sea malo. Claro, si hay cosas malas, pues también nosotros vamos a tener que dar cuenta. Mentimos, bueno, es que no tenía yo otra, no tenía otra opción, entonces me tocó mentir. Bueno, eso también se escribió. No vamos a perder la salvación, pero sí va a salir a la luz todo lo que nosotros hacemos, y cosas que se hacen oculto, pues todo eso el Señor lo va a sacar a la luz algún día cuando estemos allá delante de la presencia del Señor. Otra promesa, Apocalipsis 22, 12, un versículo que a mí me encanta. He aquí, yo vengo pronto. Creo que todos nosotros deseamos que el Señor venga pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno, según sea su obra. Es algo personal. Dios sabe a quién le va a dar más, a quién le va a dar menos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo. Porque eso fue lo que a Él le plació darle por lo que hizo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho, dice la Escritura, también te pondré. Entonces vemos, hermanos, que vale la pena trabajar en la obra del Señor. Vale la pena salir de la comodidad. Y en tercer lugar, vemos que cuando nosotros trabajamos, ya estamos trabajando en la obra del Señor, ya estamos haciendo algo en la obra del Señor, pues debemos de hacerlo trabajar en equipo. Vemos en el versículo 17, regresando a Nehemías, capítulo 2, verso 17. Y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y su puerta consumida por el fuego. Venid y edifiquemos, plural, el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Verso 28.
18, perdón. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos. No, yo me voy a levantar y me voy yo solo a edificar, no. Levantémonos, plural, y edifiquemos, plural. Entonces el Señor quiere que nosotros trabajemos en equipo, por eso somos un cuerpo. Y un cuerpo tiene varios miembros, como dice también la carta de Pablo a los Corintios. Entonces el Señor quiere que trabajemos en unidad. No compitiendo, no quítate tú para ponerme yo, no compitiendo. Porque en el reino de Dios no es competencia, sino es llevarnos bien, estar unidos. Y aunque nadie lo vea lo que usted hace, pero si usted hace algo para el Señor, el ojo de Dios siempre lo está viendo. Y Dios sabe si lo está haciendo de corazón o no. Entonces, da igual que lo vean o no lo vean, da igual que le aplaudan o no le aplaudan. Si hace algo y lo hace para el Señor, pues ahí tenemos la profecía, las promesas que hemos leído. Levantémonos y edifiquemos. Ahora, ministrar también, trabajar según el don que Dios nos ha dado. Si yo tengo un don y no lo pongo al servicio, pues Dios me ha dado el don para que yo lo ponga al servicio de la obra del Señor. Y de ese don que Él me ha dado, pues Él me va a recompensar por lo mismo que Él me ha dado. Por eso es que el que pone el querer como el hacer con su buena voluntad, Él lo hace absolutamente todo. Nosotros solamente debemos de estar con un corazón sensible, dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Algo que me llamó la atención aquí también en esto de las murallas, que dice que cada quien, Nehemías, hizo que las personas trabajaran en grupo. Ahí si usted lee el capítulo 3, el capítulo 4, va avanzando, va a ver que trabajaban en grupito. Pero algo que me llamó la atención, dice que construían enfrente de sus casas. El que tenía casa aquí, tenía el muro acá, él no iba a ir a la otra punta a construir allá. No, él construía enfrente de su casa. Y esto me llamó la atención porque el Señor quiere que nosotros construyamos con la ayuda de Él, con la fuerza de Él, también nuestros hogares, pero también a nivel de iglesia. ¿Cuál es nuestra casa? Nuestro segundo hogar. Creo que todos los que estamos aquí en nuestro segundo hogar es acá, y a veces cuando llegamos a casa se nos olvida todo lo del trabajo y cosas, y lo gozamos, y veo al hermano Eduardo siempre con una sonrisa y todo, porque esta es su segunda casa. Entonces el Señor quiere que construyamos donde Él nos ha puesto, porque la bendición de Dios abarca todo. Yo no tengo que ir a buscar la bendición de Dios a Canadá, a otro país. Yo no tengo que moverme. Si dice que donde hay un grupo de hermanos juntos en armonía, pues ahí hay bendición y vida eterna. Dice que es como el rocío de Hermón que baja hasta los montes de Sión. Hermón al norte, Sión es Jerusalén, es la capital, es decir, abarca todo el territorio. Donde está Cristo, ahí está la bendición. No tengo que ir a buscar la bendición. Hay un avivamiento en Texas, no voy a montar un avión para ir a Texas a buscar la bendición. No, la bendición yo ya la tengo. Y como iglesia local, pues al Dios que nosotros adoramos es al mismo Dios que adoraba también Elías. Es el mismo Dios que está en todos los lugares. Ese es el Dios que nosotros adoramos y servimos. Seamos muchos, seamos pocos, pero si el Señor está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Es decir, donde Dios me ha puesto, desarrollar ese don y trabajar en la obra del Señor. Y en cuarto lugar, porque la hora se me fue, vamos a ir hasta la I5. En cuarto lugar, habrá siempre una cosa, y yo sé que ustedes ya la saben. Primero es oración. Segundo es salir del confort, salir de la comodidad. En tercer lugar, trabajar en unidad, trabajar en equipo, como hizo Nehemías. Pero en cuarto lugar, habrá siempre oposición, porque el enemigo no pierde tiempo. Miren, si ustedes leen estos versículos, en estos capítulos que yo les dije, desde el capítulo 1 al capítulo 7, cuando entramos ya del capítulo 2, ya empieza el pleito. Ya empiezan enemigos por todos lados, gente que no hacía nada, y empiezan a criticar y empiezan a enojarse con Nehemías. Capítulo tenemos, vemos que en el capítulo 2, verso 19, pero cuando lo oyó Sanbalat, o Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesel, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Si el rey le había dado carta a Nehemías.
Pero Nehemías dice, allí mismo dice que no se lo había declarado a hombre alguno. Hasta después se lo declara a los demás, a la gente que sí quería trabajar. Porque el diablo hará todo lo posible por desanimarnos. No vayas a la iglesia porque de todas maneras estás cansado. No, él va a poner siempre algo. Hará siempre todo lo posible para que nosotros no se desanimemos, tiremos la toalla, me siento cansado, voy al domingo. Hermano, la lucha es, ellos trabajaban siempre en la iglesia, o sea, construyendo las murallas. Y habían personas que querían incluso matarlos y los acorralaban. Y llegó un momento que dice que con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. Y dice que en un momento Nehemías dijo, bueno, la mitad vamos a trabajar y la otra mitad va a ser guardia. Pero la obra nadie la va a detener porque las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. La obra nadie la puede detener, aunque se oponga quien se oponga. Y el jefe, el que va al frente, siempre es el diablo. Porque el diablo odia que un cristiano vaya a adorar a Dios. El diablo odia que un cristiano dice, hoy voy a ir a la iglesia. O un amigo que va a ir a la iglesia. No, siempre va a querer presentar algo. Y eso fue lo que pasó, hermano. Ataques por todos lados. Ya leímos el verso 19, pero ¿cómo responde Nehemías? También nosotros cuando vienen los ataques de la persona debemos de saber responder. ¿Cómo respondió Nehemías? Versículo 20. Y mi respuesta fue, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Esa fue la respuesta que él dio. La obra la va a hacer el Señor. A mí no me interesa lo que tú piensas. La obra la va a hacer el Señor. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Fueron duras palabras de Nehemías. Capítulo 4, versos 1 y 3, otro tremendo ataque. Cuando oyó Sanbalat, el mismo Sanbalat, es que este Sanbalat se lo tenía entre ceja y ceja a Nehemías. Otra vez, dice, cuando oyó Sanbalat. Bueno, si alguien tiene un hijo, por favor no le ponga este nombre, porque Sanbalat. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, nosotros, todavía en plural, en equipo, trabajando en grupo, en unidad, se enojó y se enfureció en gran manera. La cosa va poniéndose más fea. E hizo escarnio de los judíos contra su misma gente. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y les dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, otro amonita, el cual le dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. Ataques constantemente. Ataques constantemente. Respuesta de Nehemías. Capítulo 4, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Oró otra vez Nehemías. Eso es lo primero que hacía Nehemías, orar cuando venían los ataques. Cuando vengan ataques contra nosotros, lo primero que debemos de hacer es la oración, orar al Señor. Capítulo 4, verso 7. Pero aconteció que oyendo que Sanbalat, otra vez, y en su compañero, y Tobías. Mire que siempre Sanbalat andaba ahí. Y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho. Seguían otra vez, seguían rabiosos. Llegó un momento que querían matarlos. ¿Cómo respondió Nehemías? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Mire, oramos, se unieron en oración. No solo Nehemías oró, todo el grupo oró. Porque cuando hay un grupo de hermanos orando, hay un tremendo poder. Ahí está la fuerza de Dios. Cuando se une en la iglesia, vamos a orar por esto. Y el Señor va a orar. Entonces nosotros oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Que no paraban, que esta gente estaba trabajando duro y nadie lo paraba, y el diablo andaba queriendo detener la obra, queriendo desanimar. Ni detenieron la obra ni lo desanimaron. Y es que cuando la iglesia siempre ha sido, cuando la iglesia es perseguida, es presionada, es cuando más
cristianos saben. Y así debería ser en este tiempo. Capítulo 4, verso 14, ¿cómo aconteció todo? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Es decir, pelead en el nombre del Señor. Pero no temáis, porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer. No tener miedo, no tener miedo a nadie. No tenerle miedo al enemigo, porque por un camino vendrán, dice la Escritura, y por 7 huirán. Meterse con un hijo de Dios, meterse con un ungido de Dios, perdonado por la sangre, que esté amparado por la sangre de Cristo, pues horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando queremos honrar al Señor, cuando le demos la gloria a Dios, cuando ponemos siempre en primer lugar a Dios, Dios siempre nos va a restaurar, Dios siempre nos va a proteger, Dios siempre nos va a dar la fuerza. Aunque estemos débiles, diga el débil, fuerte soy en el Señor, dice las Escrituras. Cada uno tenía su espada, dice en el capítulo 4, verso 18. Cada uno tenía su espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto también a mí. Cuando se tocaba la trompeta, cuando venía, como cuando suena la sirena en la cabeza de un misil. Cuando tocaba la trompeta es porque alguien venía a tratar de hacer mal. O sea, todos estaban trabajando en una misma dirección. La espada del Espíritu, la espada es la palabra del Señor. Y nosotros cuando edificamos en el nombre del Señor, siempre tiene que ser con la palabra del Señor. Mostrarle la palabra al enemigo. Escrito está, como lo hacía también el Señor Jesucristo al diablo. Pero miren algo que me causó impresión. Es que había gente que tenía recursos. Había gente que supuestamente estaban bien con el Señor. Pero cuando ellos pidieron ayuda, les dijeron que no. Y esto es de la casa. Y esto puede pasar entre mismos cristianos. No, yo para qué voy a apoyar esa obra, son unos poquitos. Yo no voy a ir. Esa obra no es del Señor. Miren lo que aconteció en capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, los de Tecoa. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Sus grandes eran personas que tenían muchos recursos, personas que supuestamente se creían religiosos, pero no quisieron apoyar la obra del Señor. Y doy gloria a Dios que esta obra, pues hubieron iglesias que la estuvieron apoyando. Por ejemplo, la iglesia de Yonker estuvo apoyando esta obra, o está apoyando esta obra todavía. Y lo vamos a tener el domingo acá. La iglesia de Bilsney de Japa ha apoyado esta obra. El hermano Hermes Vieris, el hermano se ha esforzado por venir y apoyar a esta obra. La iglesia de Providence también ha aportado en materiales para los proyectos que tenemos también. Y hay hermanos que también han apoyado esta obra. Pero hay gente que aquí había gente que no quería apoyar. Si usted lee bien detenidamente, dice la obra del Señor. O sea, si yo digo que soy creyente y tengo que apoyar a una obra, y es la obra del Señor, y digo, no, esa obra no. Pero entonces, ¿de quién es esa obra? Si el Señor tiene una sola obra, si el Señor tiene una sola iglesia. Entonces pueden haber personas, llamarse a ser cristianos, estar en contra de la obra del Señor. Y ese es pelear contra Dios. Yo no le voy a jalar un pulso nunca a Dios, porque es su obra. Nosotros somos simplemente instrumentos usados temporalmente para su honra y su gloria. Para concluir, hermanos, para concluir, como dije, los puntos que nosotros debemos de tener en mente, lo que hizo Nehemías. Dios le dio una victoria tremenda a Nehemías. El diablo se opuso por todos lados. La obra fue terminada en 52 días. Se construyó el muro en 52 días y Nehemías siguió trabajando. Ya no en un muro, pero sí trabajando en la obra del Señor. Le dio Dios siempre una gran victoria, porque en Cristo siempre tenemos victoria. Porque Cristo venció todos los obstáculos. Porque Cristo venció la muerte, venció al diablo, venció al infierno. Entonces nosotros en Él tenemos toda la victoria. Consultar siempre al Señor. Segundo lugar, trabajar en la obra del Señor, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En tercer lugar,
siempre trabajar en unidad, trabajar juntos, trabajar en equipo. Y en cuarto lugar, nosotros debemos tener en mente que siempre se va a oponer. El diablo siempre va a poner obstáculos, esto no se puede, no lo vamos a poder hacer. El diablo va a poner un montón de cosas en el camino para tratar que nosotros nos desanimemos. Por lo tanto, nosotros no debemos de tener los brazos caídos, no debemos de desanimarnos, sino que edifiquemos, levantémonos y edifiquemos en el nombre del Señor, en este pequeño remanente que el Señor tiene en este lugar. Dijo el Señor Jesucristo que Él iba a edificar la iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré, sobre sí mismo, no sobre Pedro. Dios no le edificó la iglesia sobre un hombre. Sobre sí mismo edificaré la iglesia. Es decir, que el Señor nos va edificando todos los días a nosotros, hasta que lleguemos al varón perfecto, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y nosotros somos siervos, es decir, somos sus instrumentos, y ese es el privilegio que nosotros podemos tener. Nehemías era un copero, Nehemías no era el presidente, Nehemías no era el rey, Nehemías no era un guerrero, Nehemías no era un capitán, Nehemías era un copero. Es decir, yo no tengo que tener un montón de títulos para poder servir al Señor, porque la obra la va a hacer el Señor. El Señor va a capacitar, el Señor va a preparar a sus siervos para su honra y para su gloria, para el crecimiento del Evangelio. De tierras muy lejanas llegó Nehemías. De tierras muy lejanas, de Babilonia, llegó a Jerusalén. Pero de tierras más lejanas vino el Señor Jesucristo. Porque Él descendió del cielo y vino a esta tierra que Él mismo la había creado, con una condición. Y la condición era restaurarnos, restaurar a toda la humanidad, edificar nuestras vidas, nuestras murallas, nuestra vida espiritual. Porque nosotros estábamos como estaba la tierra en el principio, que estaba, dice, desordenada y vacía. Era un caos, así era nuestra vida espiritual. Pero cuando el Señor vino de muy lejos del trono del Padre, Él nos ha edificado a nosotros y continuará edificando. Pero nosotros como iglesia local, hermanos, si hemos desmayado, si nos hemos desanimado, edifiquemos sobre todo aquellas cosas que a lo mejor no nos dejan avanzar. Esos obstáculos, quitémonos y levantemos esa muralla con la ayuda y la bendición del Señor. Por lo tanto, levantémonos y edifiquemos. Y si el Señor pone ese deseo en nuestro corazón, pues yo les animo en esta noche que empecemos a la acción, a forzar más. Sé que este grupo siempre ha estado de una u otra manera, es un grupo que siempre está ocupado. Hagamos todo lo posible para que el Señor nos ayude y seguir avanzando, para que amigos puedan venir y puedan recibir al que sí puede edificar el alma, que solamente es el Señor Jesucristo.